Bueno, entonces les decía yo, vamos a ingresar aquí. Aquí busco el visual. Solo tengan cuidado de no abrir blend. A veces se confunden y abren el blend. Y pues, ahí pues resulta que no encuentran los Windows Form porque este es otro entorno. Entonces está el Studio Code también, pero ahorita vamos a trabajar con Visual Studio 2019 aplicación, ¿verdad? Ese es el que deben utilizar. La ventaja es que cuando ustedes ya abrieron una primera vez el Visual Studio, a la segunda les va a cargar mucho más rápido. Entonces acá le damos clic a crear un proyecto nuevo. Esperamos un momento y acá buscamos dentro del menú, buscamos específicamente la opción de Windows Form. Aquí hay una cuestión también, estos son filtros. Aquí le puedo decir que solo me deje las opciones de C Sharp. Entonces me va a facilitar. Busco acá el de Windows Form. Aquí está, mire. Aplicación de Windows Form. Le damos clic. Siguiente. Aquí escribimos eh, el nombre del proyecto. En ubicación puedo cambiar la ubicación. Yo puedo crear una carpeta. Vamos a minimizar un ratito aquí. Creamos una carpeta. Yo le coloqué a esta carpeta ejemplos, ¿verdad? Y dentro de la carpeta ejemplos, si ustedes observan, tengo el de prueba 1 creado previamente y tengo un Windows Form. Estas son las carpetas que ustedes deben enviar cuando tengan sus proyectos. Dentro de la carpeta está este archivo SLN, que este es como que el que ejecuta todo el proceso del proyecto. Y dentro de prueba 1 está todas las carpetas y archivos necesarios para la ejecución del programa. En Bing, ahí se encuentra. Si yo ya ejecuté una vez el programa aquí en debug, vamos a encontrar un ejecutable. En este caso, como no ejecuté ninguna vez el programa, perdón, aquí en OBJ, pues en debug puedo ir viendo. eh, si ejecuté por lo menos una vez el programa, debe haber un ejecutable aquí, un punto .exe del programa que yo creé. Ya lo vamos a revisar. Pero algo importante es que cuando ustedes crean el proyecto, se crea una carpeta de ese proyecto con el nombre del proyecto. Esa carpeta completa es la que ustedes deben compartir cuando ustedes hagan sus entregas. Entonces ahorita voy a borrar esto para empezar de cero con ustedes acá. Entonces si se dan cuenta, está vacía mi carpeta. Entonces acá yo voy a venir y le voy a colocar caso 1. Vamos a colocarle un nombre distinto. Caso 1 es hacer nuestro primer ejemplo, o ejemplo 1 podríamos colocarle también. No importa, la cuestión es que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Acá, como les digo, cambiamos la ubicación. Me voy a escritorio, busco mi carpeta, le doy seleccionar y ahí me aparece toda la ruta donde se va a guardar mi proyecto. Ventaja es que si ya guardé un proyecto ahí, pues esa ruta va a quedar predefinida. En algún momento pueda que les vuelva a aparecer repos, pero solo cambian la ruta. Le damos crear, aquí está el Net Framework. Este Net Framework 4.7.2 es el que utiliza el 2019. Que si no estoy mal, el 2017 tiene el 4.6.1, pero ya tiene... se podría descargar o actualizar el framework para que tenga compatibilidad con el 2019. Ahí no hay problema. Ahora el 2019 abre fácilmente los proyectos de las versiones 2017, ¿verdad? Entonces son cuestiones que debemos tomar en cuenta a la hora de estarlo trabajando. Bien, ya le di clic en crear. Si ustedes observan, cargó más rápido, o sea, está bastante estable la máquina virtual ya a la hora de conectarse. No hay problema con eso. Entonces aquí tengo el formulario. Para C Sharp todo lo que estamos trabajando son objetos. Es decir, el mismo form, los elementos que voy colocando sobre el form son objetos. Todo esto es programación orientada a objetos. Aunque ahorita al principio vamos a estar programando dentro del mismo formulario. Vamos a estar programando dentro de diferentes botones. Los botones como tal son objetos en C Sharp, pero va a haber un poquito de programación estructurada dentro de los mismos botones, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con esto? Algo importante. Si yo tengo seleccionado mi form, las propiedades
las propiedades que aparecen en la parte inferior derecha van a ser las propiedades del objeto que yo esté seleccionando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo form 1 y aquí en propiedades dice form 1. De hecho, puedo venir y correr esto un poquito. Normalmente tengo cargadas dos cosas: el explorador de soluciones, mis propiedades del lado derecho. El explorador de soluciones me permite en este caso ver la estructura del proyecto con el que estoy trabajando. Conforme vayamos avanzando les voy a ir explicando cómo crear carpetas, cómo agregar otros elementos acá y así sucesivamente, pues hasta llegar por lo menos a un ejemplo que ya involucre clases, formularios, métodos, todo esto, pero ya todo programado u orientado a objetos en su momento. Pero, como les digo, ahorita estamos empezando de cero. Estamos empezando de cero. Primer ejemplo, el del hola mundo que todo el mundo dice cuando se empieza cualquier lenguaje de programación. Pero no necesariamente vamos a hacer eso, pero como les digo, este va a ser nuestro primer proyecto. ¿Qué encontramos aquí? Si ustedes ven, está el form 1. Si en dado caso llegaran a cerrar esto, imaginen que yo cerré esto acá. Si me está diciendo que si lo quiero guardar, pues le digo que lo guarde. Pero vean, cerré esto. Si yo cierro mi formulario, mi cuadro de herramientas también se desactiva porque no hay un elemento con el cual trabajar. Bueno, resulta que yo me confundí y cerré mi formulario. Bueno, no se preocupe, ahí está el explorador de soluciones y aquí está el form 1. Solo le doy doble clic y ya lo vuelvo a activar. Eso si les pasara eso, si cerraran el formulario. El explorador de soluciones. Si yo cierro el explorador de soluciones y no me aparece, me voy aquí a ver la opción ver del menú y aquí tengo explorador de soluciones. Simplemente le doy clic ahí o control alt L y me vuelve a activar mi explorador de soluciones. ¿Sí? Si cerrara las propiedades, igual las propiedades, si se dan cuenta, no están aquí a la vista, están en otras ventanas. Aquí en la opción de otras ventanas, aquí está el administrador de propiedades. Aquí lo vuelvo a activar si en dado caso lo cerrar. Si cerráramos el cuadro de herramientas o el origen de datos cuando estoy conectándome a un servidor, pues y lo mismo, me doy clic aquí. Aquí está el explorador de servidores. Aquí está el cuadro de herramientas. Aquí lo encuentro. Si yo no pudiera ver la lista de errores, aquí está, aquí lo puedo activar, lista de errores. Es esto que me aparece aquí, la salida. Ahí me va a aparecer la lista de errores, en este caso que pudiera tener con mi programa. Bueno, les decía hace un momentito también que tengo activo, o en este caso estoy usando los controles comunes. ¿Por qué estoy usando los controles comunes? Pues de hecho, todas estas pestañas que ven acá son todos los controles que tiene Visual Basic. Este es el general. Aquí pues me da una explicación. Pues aquí yo puedo ir agregando otros elementos que no pudieran estar. Aquí donde dice todo Windows Form, aquí me aparecerían todos los controles en orden alfabético que tiene el Visual. Pero como son bastantes y a veces es un poquito más complicado encontrarlos así, mejor uso los controles comunes. Y cuando yo necesite un control especial, pues ya busco. Aquí lo bueno que aquí están agrupados en contenedores, menús, datos, componentes y así sucesivamente. Yo puedo ir abriendo esto, pues necesito en algún momento un group box, pues simplemente abro contenedores y incorporo el group box. Si necesito un panel o un tab control, de aquí lo obtengo. Si necesitáramos, por ejemplo, el uso de un menú strip o un bar, en este caso una barra inferior, un status bar o un status strip, pues simplemente lo selecciono de aquí. Pero convencionalmente se utilizan en este caso los controles comunes son los de uso cotidiano. Bueno, ¿qué modificaciones puedo hacer? Yo puedo hacer diferentes modificaciones a los formularios. Por ejemplo, aquí me aparece Form 1, el nombre que trae el formulario. Si ustedes ven las propiedades, en la parte superior, bueno, aquí vamos a hacer algo. Vean esto. Si ustedes ven, acá tengo las propiedades y aquí las puedo ordenar alfabéticamente. Si ustedes observan, aquí hay un AZ. Vengo yo y las voy a ordenar alfabéticamente, ¿sí?
Normalmente estaban por categorías, pero yo las ordeno alfabéticamente, a veces es más fácil encontrar. Primera cosa, aquí la propiedad text, normalmente la mayoría de elementos tiene esta propiedad text. ¿Para qué sirve la propiedad text? Para cambiar, por ejemplo, el texto que aparece acá por defecto. Aquí me aparece form 1 en la parte superior del formulario. Entonces la propiedad text me sirve para poder cambiar eso. Entonces voy a colocar aquí ejemplo 1. Entonces cuando yo hago clic sobre él, ahí me aparece ejemplo 1. Entonces ahí prácticamente me va a aparecer el nombre que yo esté dándole al programa. Pero el nombre es encabezado. Ahora, otra cuestión importante. El nombre del objeto, fíjense bien, el nombre del objeto es form1. ¿Sí? Aquí está form1. Y nosotros podemos cambiar los nombres. Podemos ponerles prefijos. FRM principal o FRM cálculo. Dependiendo en este caso de qué estemos trabajando, qué tipo de proyecto estamos trabajando. Ahorita lo voy a dejar por defecto. Le voy a dejar form1. ¿Para qué me sirve conocer el name? O si yo modifico el name, ¿por qué necesito saberlo? Porque cuando yo haga el llamado de un formulario a otro, pues es necesario tener el nombre respectivo o saber qué nombre estoy utilizando. Fíjense, pues la propiedad text me sirve para cambiar el encabezado, el texto que traiga por defecto el objeto. En este caso el formulario o la herramienta. Como yo tengo seleccionado el formulario y es el único objeto que tengo acá, pues las propiedades que me aparecen. Otra cuestión para saber sobre qué objeto estoy trabajando, aquí en propiedades aparece el nombre arriba, form 1. Ahorita estoy trabajando en el form 1. Yo puedo venir y hacer cambios. El Windows State, por ejemplo, es la propiedad que me permite indicar el tamaño del formulario a la hora de ejecutarlo. Si yo lo dejo normal, pues va a aparecer del tamaño que yo lo tengo aquí por defecto, ¿sí? El tamaño que yo le dé aquí, con ese tamaño me va a aparecer a la hora de compilarlo. ¿Cómo compilo? Con F5 o le doy clic aquí en iniciar, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí en iniciar, si se dan cuenta, la barrita inferior de salida me muestra todo el proceso de compilación. Otra cosa importante es C Sharp, en este caso como es un lenguaje orientado a objetos, tiene un compilador Using Time, es el tipo de compilación que tiene. C Sharp como tal es un lenguaje compilado, ¿verdad? Entonces acá tenemos nuestra primera ejecución, el formulario. Ahí me aparece el formulario, sus botones por defecto. Puedo maximizar, puedo en este caso restaurarlo, minimizarlo o lo cierro. Entonces aquí a la hora de cerrarlo, pues simplemente regresa al entorno de edición. Si me voy a mi carpeta, aquí en mi carpeta, como ustedes pueden observar, aquí está ejemplo 1. Esta carpeta es la que ustedes mandan cuando yo solicite ejercicios y les pida que compriman sus proyectos. Esta carpeta es la que deben comprimir. Le dan clic derecho y le dan ustedes, si no tuvieran un WinRAR, aquí tienen el 7-zip, le dan Add to Archive aquí para comprimirlo. Entonces comprimimos el archivo o aquí en enviar a carpeta comprimida en zip, le dan clic acá. Fíjense que normalmente el WinRAR a veces ha dado error en la plataforma a la hora de leer los archivos que carga. Entonces pueden comprimirlo en un archivo .zip o podrían utilizar este 7-zip, por ejemplo el 7-zip. Podríamos probarlo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hay dentro de la carpeta? Dentro de la carpeta está el archivo SLN y hay otra carpeta con el nombre del proyecto. ¿Qué tiene este SLN? Es el archivo que ejecuta el Visual Basic. Es decir, si yo cerrara mi programa, si yo cerrara esto, vamos a hacer la prueba. Yo vengo y cierro el Visual. Ahí ya lo cerré. No me pidió guardar ni nada porque a la hora de compilarlo automáticamente hace un guardado, un auto guardado. Pero si yo quiero abrir el proyecto, le doy clic aquí al SLN. Ese es el que me sirve para poder abrir. Y aquí me dice cuál de todos los programas quiero usar. Entonces el Visual Studio, por supuesto, no voy a usar el Blend. Y lo abro. Entonces abrimos el Visual. Ahí esperamos que cargue.
Espera que cargue un poquito. Ahí está. Ahí me está diciendo que está finalizando. Ahí me cargó lo que tuviera en su momento, ¿sí? Bueno, entonces se dan cuenta, por eso es importante tener el SLN. Errores comunes que se pueden dar. Hay quienes a veces mandan esta carpeta y no me mandan el SLN. Sin el SLN no se ejecuta el programa bien. Ojo con eso. Entonces tienen que mandar ustedes la carpeta principal, la que dice ejemplo 1, donde está el SLN y donde está la otra carpeta con el mismo nombre. ¿Qué hay en la otra carpeta? Está el conjunto de archivos, el bin, el obj, las propiedades, el appconfig, el form que estoy creando, el designer o el diseño del form, y también está el form cs. El form.cs es el que tiene el código fuente del formulario. Entonces deben verificar ustedes que vaya completo todo, si no, no va a funcionar a la hora de hacer una entrega. Como yo ya ejecuté una primera vez, me puedo ir a obj, debug, y ahí tengo un ejemplo. Miren, ejemplo 1, application, dice una aplicación. Y este es un ejecutable. Este es un ejecutable del programa que yo tengo. Entonces ahí puedo ejecutar el programa y hacer las pruebas sin necesidad de abrirlo. Por ejemplo, es algo que yo puedo usar para calificarles. Ahora cuando necesite ver el código, pues de plano ahí sí tengo que abrir el SLN y revisar todo el código. Cuando yo esté pidiendo programas, normalmente pues hago una lista de cotejo donde yo especifico qué es lo que necesito. Ya se van a ir dando cuenta ustedes que cómo es el método de trabajo y por qué necesito hacer eso para revisar que cumpla con todos los requerimientos necesarios el programa. Hoy por ejemplo les subí una hoja de trabajo. Si ustedes ya vieron el portal, hay una pequeña hoja de trabajo. Son 3 programas que van a trabajar en C++ y utilizando también diagramas de flujo. Pueden utilizar, ahí les menciono el PSIN. De hecho las máquinas virtuales estas traen el PSIN. Pueden usarlo para trabajar su diagrama de flujo y poderlo subir en este caso al portal. Ahorita ahí no hay mayor especificación, pero ya con los siguientes que vamos a estar trabajando pues ya van a haber especificaciones un poquito más detalladas. Normalmente cuando yo ahorita en este tipo de modalidad sí pido que ustedes graben y expliquen su código y su proyecto. ¿Por qué se hace? Eso queda como evidencia tanto para ustedes como para mí del trabajo que están haciendo. Cuando se graban videos, súbanlos ustedes ya sea al Drive o los pueden subir a YouTube y ponerlos como ocultos y solo compartirme el enlace en la plataforma de la universidad para que yo los pueda ver, ¿sí? No hay necesidad que carguen el video a la plataforma, solo compartan el enlace de donde lo tienen subido para que yo lo pueda observar y lo que sí deben subir es su archivo con el proyecto. Esto lo hago con la finalidad de supervisar el trabajo que ustedes van haciendo. Ahí van a obtener comentarios por medio de las listas de cotejo indicando qué es lo que, dónde fallaron o que en este caso qué es lo que no presentaban, ¿verdad? Entonces ese es el método de trabajo que yo tengo para que ustedes vayan avanzando. Bueno, siguiendo aquí con el formulario, ¿qué podemos hacer con el formulario? De hecho hay muchas propiedades dentro de estas. Vamos a correr acá. Por ejemplo, si yo quiero que mi ventana aparezca maximizada a la hora de cargarlo, le doy aquí a la opción maximizar o maximizar. Entonces el Windows State, el estado de la ventana va a aparecer maximizado a la hora de que yo lo ejecute. Si yo lo ejecuto, me aparece maximizada la ventana. Lo demos un momento y ahí está. Si se dan cuenta, me ocupa toda la pantalla prácticamente. Lo puedo restaurar, lo puedo cerrar. Entonces eso es lo que hace el Windows State entre algunas cosas. Lo voy a dejar normal por el momento. Otra cuestión que podemos cambiar, por ejemplo, le puedo poner un fondo. Como les decía, le puedo cambiar el nombre. Podríamos cambiar el nombre y ponerle un prefijo, por ejemplo, FRM principal. Si le cambio el nombre, entonces aquí, después de haberle cambiado el nombre, aquí donde dice Form 1, ¿verdad? Ahora ya no es directamente Form 1, sino que va a ser FRM principal a la hora de llamarlo, ¿sí? Otra cuestión es que aquí hay algunos otros elementos que podemos ir colocando. Eh,
puedo utilizar un background. El background pues es una imagen de fondo. Pues aquí yo puedo venir y buscar una imagen. Aquí pues no tengo no tenemos ninguna imagen en esta máquina virtual, entonces mejor ni busco. Aquí con el back color específicamente puedo cambiar también los colores en este caso. Vamos a ver qué otra propiedad tenemos aquí. Si quieren vamos a ver esta. Aquí miren, por ejemplo, tengo colores del sistema, tengo colores web y tengo colores personalizados. Entonces, si ustedes ven, el back color como tal me sirve para poder cambiar el color de fondo del formulario. So que este es un color un poco fuerte. Ustedes pueden cambiarlo un poquito más claro. Tal vez en su momento yo medio los voy a estar cambiando para que se vean bien eh, los cuadros de texto específicamente. Un silver, por ejemplo. Entonces ustedes pueden cambiar los colores de fondo. Si yo ejecuto esto, van a ver que ahora está en color gris, ¿verdad? Ahí está en color gris mi formulario. Eh, si ustedes quieren la imagen, como les decía, pues se podría descargar una imagen y colocarla ahí. Lo usan con el background image que está acá. Aquí, por ejemplo, algo importante es que cuando carguemos imágenes las importen al archivo para que junto se vaya al proyecto a la hora de enviar. Entonces, aquí le puedo colocar recurso local y lo busco en la computadora. Y archivos del recurso del proyecto, en este caso es para agregarlo al proyecto. Entonces le doy clic en importar. Tendría que buscar yo imágenes. Voy a buscar una imagen de muestra. Aquí tengo el fondo de la U. Voy a usar esta. Voy a usar esta que está aquí. ¿Sí? Entonces si yo le doy a abrir ahí, esta imagen como tal la voy a usar como recurso propiamente del proyecto. Entonces le doy a aceptar. Esta imagen es bastante grande. Si se dan cuenta, es muy grande la imagen. Entonces ahí me quedó la imagen como fondo. Entonces acá vamos a darle que sea stretch. Ahí está. Aquí en background image layout, o sea, el- ahí la capa de la imagen me está diciendo en pocas palabras que pues, yo lo puedo cambiar. Entonces ahí lo coloqué en tile, estaba primero, era el tamaño. Zoom, puedo reducirlo, stretch o puedo centrarlo o ninguno. Ninguno, pues ahí lo que hace es que quita la imagen. Pero aquí lo coloqué stretch para que se acoplara la imagen al formulario. Estas son cuestiones de diseño. Y cuando esté programando, haciendo los ejemplos, no me voy a centrar tanto en diseño. Pues eso ya lo pueden hacer ustedes por defecto. No me voy a centrar tanto en diseño porque me interesa más la parte de la programación como tal. Porque lleva tiempo también el hecho de estar diseñando y lleva un tiempo específico. Entonces si se dan cuenta, ahí ya tengo el formulario con una imagen de fondo. ¿Qué más? Aquí ustedes van a encontrar diferentes, la fuente también, la fuente del formulario, la pueden cambiar aquí. El for color es el color de la fuente, ¿verdad? Entonces todo esto pueden agregarle un icono. Ustedes pueden generar su propio icono del proyecto, pero tiene que tener extensión .ico para agregarlo, ¿verdad? Igual el modo, en este caso, pues pueden irlo. Si este formulario es un contenedor, puedo convertir el formulario en un contenedor. Entonces activo el isMDI container está como false, lo puedo activar a true. Ahora, ¿qué quiere decir que sea contenedor? Que dentro de este formulario se abran otros formularios. Eso significa lo del isMDI container. Bueno, teniendo ya listo esto, pues yo puedo agregar diferentes elementos que me pueden servir para programar. Entonces ahí ya uso el cuadro de herramientas. Ahí tengo botones, checkbox o casillas de verificación, por ejemplo, una lista de checkbox, por ejemplo, un cuadro combinado, un data timer para un calendario, una etiqueta, un label,
y así sucesivamente yo tengo diferentes herramientas que puedo estar utilizando para poder trabajar. Por ejemplo, si yo quiero agregar un botón, pues simplemente hago clic sobre botón y lo dibujo. Ahí está mi botón. Si ustedes pueden observar. Es un botón. Y este es otro objeto. Este es otro objeto específico. Entonces, este botón como tal, cuando yo hago clic sobre él, aquí me aparece botón 1. Entonces, ahí yo puedo ir cambiando. Por ejemplo, aquí en la propiedad text, si ustedes se recuerdan, esto lo puedo borrar y escribir algo ahí que quiero que muestre el botón. Por ejemplo, le voy a colocar ahorita por el momento mensaje. Bueno, escribí mensaje y eso es lo que me aparece ahí, ¿sí? Cuando yo quiero programar algo ahí, pues simplemente hago doble clic sobre, ya sea sobre el form. Si hago doble clic sobre el form, me va a cargar el evento load. ¿Qué quiere decir eso? O un espacio de carga del load. Private void frm principal y el evento es load. Ahora, cuando yo le doy doble clic a cada uno de los objetos, me va a aparecer un método de tipo void. Ustedes me imagino que vieron los métodos tipo void a la hora de estar trabajando con C++. Y un método void solo ejecuta lo que está adentro, no necesita un parámetro específico, aunque hay procedimientos con void que llevan parámetros, se pueden trabajar. Pero sin embargo, este es un void que va a ejecutar simplemente el conjunto de instrucciones que yo escriba ahí. Por ejemplo, yo quiero que me muestre un mensaje a la hora de cargar el formulario. Entonces aquí utilizo un message box, ¿verdad? Vamos a usar un messagebox.show. Le digo que lo muestre, ¿sí? Entonces aquí entre paréntesis y entre comillas debo escribir los mensajes. Vamos a colocar aquí bienvenidos a programación 1. Le coloco punto y coma. Algo importante es que así como en C++, C# debe llevar punto y coma al finalizar la línea, ¿sí? Ejecutamos esto. Entonces lo que va a pasar ahí es que automáticamente pues me va a cargar el programa. Bienvenidos a programación. No se ve el formulario, pero ¿por qué no se ve el formulario? Porque cuando yo le dé a aceptar, ahí ya me va a mostrar el formulario. Sí, así es, Engelbert, el sagrado punto y coma, eso no se les debe olvidar. Y fíjense que por eso es que todo tiene relación con como están estudiando ustedes ahorita en su carrera. Pues resulta que C++ tiene una estructura, C# es derivado de C, de C++, entonces se parecen, bueno, tiene su entorno gráfico, van cambiando cierta cantidad de instrucciones y todo eso, pero eh, tiene una estructura basada en C++. Después van a ver Java que es de Programa 2, también es un lenguaje orientado a objetos, y Java tiene una estructura similar a esta. Entonces, esos tres lenguajes tienen mucha relación, por eso es que se ve, y ya después ya ustedes ya se empiezan a desarrollar en eso y empiezan a avanzar a otros lenguajes derivados. Entonces, media vez ustedes entiendan los conceptos de estructuras, variables, constantes, ya se les va a facilitar. Ya solo deben aprender las características propias de cada uno de los lenguajes a la hora de estarlos trabajando, simplemente. Bueno, entonces si se dan cuenta, bueno, ahora voy a comentar esto, porque doble línea, miren, es un comentario igual que C++, es un comentario. Entonces ahí lo que va a pasar es que ya no se va a ejecutar mi mensaje a la hora de cargar el formulario. Ahora el mensaje lo voy a poner aquí en el botón. Bueno, le doy doble clic al botón y me aparece un apartado específico del botón. Me aparece un evento de tipo void, pero es del botón 1. Entonces ahora quiero que el mensaje este de aquí de bienvenidos al curso de programación me aparezca cuando yo presione el botón. Solo démosle tiempo que no responde y se puede hacer conectividad. Vamos a darle tiempo ahí. Bueno, ahí está. Otro detalle porque no voy a utilizarlo ahora a la hora de estar directamente dando la clase. Por el ancho de banda, ahorita está estable, de buena suerte. Dos, si se está retardando un poquito en unas situaciones del visual. Aunque debemos considerar que tanto visual como ya en su momento, pues sí consumen un poco de recursos a la hora de estarlo trabajando. Entonces eso debo tomarlo en cuenta. Bueno, entonces aquí, si yo vuelvo a ejecutar esto, fíjense bien, cada vez que yo ejecuto se guarda.
y el ejecutable que yo tengo en mi carpeta se va guardando de acuerdo a esas modificaciones. Aquí le doy mensaje, me dice bienvenidos a programación 1. Entonces ahí ya lo tengo. Otra cuestioncita es esto. Por ejemplo, si yo marco el formulario, eh, si se dan cuenta, en la parte del back color tengo el silver. Lo puedo dejar transparente. No me deja. No me deja porque tengo la imagen activa, pero se quedó el silver. Este silver pues a la larga está como fondo también. Hay un doble fondo ahí. Debería quitar la imagen, después el fondo dejarlo transparente, pero bueno. Vamos a ver aquí, solo quiero buscar una cuestión de alineación de la posición del formulario. Aquí está. Start Position. Este Start Position me aparece en un default. Voy a ubicarlo en el centro, Center Screen. El Center Screen es para que me centre el formulario de acuerdo a la pantalla que esté utilizando. No importa el tamaño, lo va a centrar. Si se dan cuenta, entonces ahora me centra el formulario porque cuando estaba en el de por defecto me aparece a un lado. Entonces, mejor este se ve más bonito, está en el centro. Bueno, entonces así sucesivamente vamos nosotros avanzando con las diferentes propiedades. Ustedes pueden cambiar y colocarle iconos a sus botones. Por ejemplo, le ponen una imagen de fondo. Aquí está la parte de image. Aquí pueden colocarle una imagen. O pueden cambiarle el color también, ¿verdad? Pueden cambiar el color de la letra. El tamaño de la letra la pueden cambiar. Por ejemplo, está muy pequeño ahí, pues la voy a poner un negrita 14. Ahí ya se ve mejor. Bueno, ya se ve grande la letra, por supuesto. Ahorita tal vez lo voy a estar haciendo. Voy a estar cambiando el tamaño de la fuente para que se vea bien a la hora de estar trabajando con ustedes. Pero bueno, no necesariamente lo vayan a poner 14. ¿Va? Pueden ponerle 12. Pueden cambiarle el color de la letra. Pueden usar un personalizado. Mensaje en rojo, por ejemplo. Un ejemplo. Ahorita simplemente es para ir viendo las propiedades. Si se dan cuenta, pues las propiedades están en función del objeto que estoy seleccionando. Puedo cambiarle el nombre al botón. Por ejemplo, el prefijo para este sería btn o button, ¿verdad? El botón, por ejemplo, mensaje, se va a llamar. Es bueno que se vayan acostumbrando. A veces podemos dejar por defecto los nombres de algunos controles para que se nos facilite el trabajo, pero ya programación ya un poco más ya una programación más ordenada y estructurada sí requiere que ustedes le coloquen nombres a los diferentes objetos para que ustedes sepan a qué hace referencia cuando ya tengan demasiados elementos. Porque, por ejemplo, ahorita en un formulario, pues pueden tener 10, 12, 15 formularios en un mismo proyecto o combinar varios proyectos en uno, como les había enseñado en la primera clase de cuestiones que podemos hacer. Entonces todo eso pues deben ustedes tomarlo en cuenta. Aquí el back color como tal me lo marca como silver. Lo puedo cambiar a un white, un blanco por ejemplo. O solo white. Si se dan cuenta cambió el color. Si yo lo ejecuto. Miren, ahí me aparece, ya no es silver, ya no es plata, sino que es blanco. Y ahí está el mensajito. Si me voy a mi carpeta, me voy a ejemplo 1, busco el objeto un OBJ, el debug, ahí está ejemplo 1, ahí está el ejecutable, y ya me aparece con los cambios que acabo de realizar. Cada vez que yo compilo, guarda cambios y el ejecutable como tal también se actualiza, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que debemos tomar en cuenta a la hora de estar utilizando formularios. Otra cuestión que podemos ir viendo es cómo inserto otro tipo de objetos. Por ejemplo, el textbox. Este textbox es un cuadro de texto en español, ¿va? Yo dibujo mi cuadro de texto. Lo vamos a poner, vamos a ubicarlo aquí. Ahorita no me ayuda mucho mi fondo por el texto ahí. Vamos a ponerlo aquí encima.
Vean, aquí hay un retardo, eso ya no me gusta, por ejemplo. Aquí por defecto el cuadro de texto viene de una sola línea. Si yo quisiera activar la propiedad multilínea, le doy clic aquí a la flechita que está y activo la opción multilínea. Eso me permite cambiar el tamaño del cuadro de texto y me permite trabajar con múltiples líneas. Pero por ejemplo, cuando yo agrego el textbox, me aparece como textbox 1 el nombre por defecto y su propiedad text. Se recuerdan que la propiedad text me sirve para escribir en él, aparece vacía. El cuadro de texto por defecto viene vacío, la propiedad text, ¿sí? Y eso es porque es un cuadro que sirve para ingreso de información o para mostrar información como tal. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a buscar font. Esa es otra de las ventajas de tenerlo aquí ordenado alfabéticamente. Aquí hay una cuestión de eventos. Estos eventos son situaciones que me van a servir a mí, procedimientos que me van a servir a mí para poder ejecutar código. Un evento es otro segmento de código que me permite realizar tareas. También ya les voy a ir explicando más adelante cómo ir incorporándoles. Conforme vayamos avanzando, vamos a tratar la manera de ver todo lo que se pueda. Voy a tratarles de explicar minuciosidades, en este caso del lenguaje. No les voy a decir que vamos a verlo al 100% por el tiempo. Realmente a veces no alcanza el tiempo, pero les voy a tratar la manera de explicar lo más que se pueda utilizando el lenguaje. Después ya ustedes se van a ir encargando de irse perfeccionando. Esa es la idea del curso. Bueno, entonces acá por ejemplo en la parte del font le voy a cambiar la fuente. Lo voy a poner negrita 14 de nuevo. Entonces lo que va a pasar es que el cuadro de texto se va a acoplar de acuerdo a la fuente. Entonces, ahora qué voy a hacer, lo que escriba en el cuadro de texto lo vamos a mostrar en un mensaje. Voy a editar eso. Entonces acá, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, simplemente voy a borrar esto. Aquí va de manera directa, ¿sí? Entonces aquí, como el cuadro de texto, todo lo que escriba en el cuadro de texto viene por defecto como un string, ¿sí? Ustedes se recuerdan que son los string, ¿verdad? En este caso un string, una cadena de caracteres. Entonces, yo puedo escribir aquí textbox, es el nombre del cuadro de texto, textbox 1. Miren, y eso es otra ventaja. Visual me va desplegando menús o cuadritos de esta manera donde me tira los nombres de los elementos que pueda estar utilizando. El textbox 1 le doy enter, punto, y ahí tengo que agregarle una propiedad, punto text. Porque es punto text. Ese punto text hace referencia a la propiedad text que tiene el cuadro de texto. Si se dan cuenta, el text está vacío. Pero ¿qué le estoy diciendo en pocas palabras? Que lo que tenga el cuadro de texto, el textbox 1, pues lo incorpore en la propiedad text. Eso es lo que le estoy diciendo. O que en este caso lea lo que tengo en el cuadro de texto por medio de la propiedad text y que lo mande por un mensaje. Bueno, vamos a ver si no nos da error. Entonces, cuando nos da error, normalmente me aparece ahí en la lista de errores. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a colocar algo lento. Bienvenidos. Solo por escribir algo, le doy clic al mensaje y ahí ya me aparece bienvenidos. Bienvenidos, por ejemplo, a programación. Le doy el mensaje, bienvenidos a programación. Y ya está funcionando. Ya agrego un cuadro de texto y ya lo puedo ver por medio de un mensajito. Entonces ahí estoy incorporando. Algo muy importante es que si ustedes consideran que se les van a olvidar los comandos o los nombres de algunos comandos específicos, como lo del mostrar mensajes o cómo capturar los valores, es bueno que vayan haciendo las anotaciones. Yo voy a tratar la manera de ir grabando todas las clases, pero siempre tomen en consideración o apunten algo que consideren que se les va a dificultar, ¿verdad? Entonces todo eso tómenlo en consideración. ¿Cómo declaramos variables? De hecho, las variables se declaran igual que en C++. Por ejemplo, yo quiero una variable tipo string. Bueno, entonces colocamos string A, por ejemplo, ¿verdad? Y allí ya declaré mi variable. Aquí estamos declarando variables. Ahí está mi comentario de una línea. Entonces ahí estoy declarando variables. Puedo aumentar el zoom acá.
120%. Así se ve mejor el código. Ahora, aquí me aparece subrayada esta variable. ¿Por qué me aparece subrayada? Porque simplemente no le he dado uso, no le he asignado nada. Entonces si yo coloco a va a ser igual, fíjense pues, aquí ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a asignarle a la variable a lo que tiene el cuadro de texto. ¿Cómo lo hago? Con el textbox. Textbox1.text. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí no debo usar ningún tipo de conversión. No tengo que agregar ningún tipo de conversión, porque es string. Todo lo que escriba en el cuadro de textos viene como tipo string. Si yo escribo un número y debo usarlo como número, debo hacer una conversión. Pero ya les voy a explicar eso, cómo convertirlo a entero, a double, dependiendo que estemos usando. Entonces acá, pues resulta que mi cuadro de texto, lo que estoy escribiendo en el cuadro de texto, se lo estoy asignando a la variable a. Entonces, en el mensaje ya no debo escribir textbox1, sino que ahí debo escribir la variable a. Entonces, ahí ya me lo acepta. Va. ¿Qué pasa si yo tengo un error? Imaginen que me olvidé del punto y coma. Cuando yo lo ejecute, el depurador como tal, pues me va a mostrar los errores. Aquí me dice errores de compilación. Des en cuenta. ¿Desea continuar con la última versión generada correctamente? Le puedo dar que sí, me va a ejecutar el programa con la última versión buena, pero en este caso le vamos a dar que no. Entonces aquí me dice que se esperaba, fíjense, se esperaba punto y coma y me dice más o menos la línea donde está el error, ¿ves? Error CS 1002, se esperaba punto y coma. 30, 31, entonces, bueno, voy a venir yo. Aquí ya me cargó bien la lista de errores. Si se dan cuenta, ahora se abrió la lista de errores y aquí está, se esperaba punto y coma. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el error? Simplemente le doy doble clic aquí donde está el error, y me va a marcar la línea del error. Ahora, bueno, le vamos a agregar punto y coma. Entonces, cuando yo ya le agrego el punto y coma, desaparece mi error o mi advertencia, dependiendo qué es lo que tenga. Perdón. Entonces acá le damos a ejecutar y ya no tiene errores, ya me ejecuta bien. Entonces, si escribo hola aquí y le doy clic al mensaje, me aparece hola. Ya funciona otra vez de la misma manera, solo que ahora tiene dos líneas más de código. Declaré una variable tipo string. A la variable tipo string le asigné lo que escribí en el cuadro de texto y lo mostré por medio del mensaje. Ahora, en el mensaje yo puedo agregar esto, puedo escribir comillas, por ejemplo, su mensaje es, dos puntos, dejo un espacio. ¿Por qué dejo un espacio? Para que no esté a la par directamente o pegada la variable o lo que tenga la variable y el mensaje. Aquí voy a agregar un signo más. ¿Qué significa el signo más? Concatenación. La concatenación es unir, en este caso. Uno, este mensaje que tengo entre comillas con lo que tenga la variable. Su mensaje es, eso lo vamos a colocar aquí. Y de hecho puedo agregar más cosas. Por ejemplo, si yo le escribo una coma, fíjense, pues, me dice string.text. Muestra un cuadro de mensaje adelante, dice delante del objeto especificado con el texto especificado. Dice texto que se va a mostrar en el cuadro de mensaje. Dice, entonces ahí puedo agregar otro mensaje. Si yo escribiera otra coma, string caption, dice, puedo ir agregando iconos y así sucesivamente. Puedo ir agregando varias cosas. Por ejemplo, le voy a escribir aquí solo mensaje. Bueno, y ahí ya está. Este va a ser como mi título de mi mensaje, por decirlo así. Le damos iniciar a la ejecución. Entonces, cuando yo escriba aquí buenos días, por ejemplo, le doy clic a mensaje. Y miren, aquí me apareció el título del mensaje. Mensaje. Su mensaje es buenos días. Miren, ahí me apareció aceptar. Entonces acá, esto es lo que les estaba diciendo. Su mensaje es, dejé un espacio de entre los dos puntos y la comilla para que hubiera un espacio entre
entre el mensaje que estoy escribiendo, entre comillas, y lo que tuviera la variable, ¿sí? Eso debo tomarlo en cuenta a la hora de estar trabajando. Y esto que coloqué aquí entre comillas, esto que dice mensaje, es el título de mi, de mi mensaje, valga la redundancia. Y así es como se trabaja. Bueno, ustedes no se preocupen, así vamos a ir poco a poco les voy a ir compartiendo más recursos también. Voy a ir agregándoles otros elementos, ya se van a dar cuenta. Entonces, también dependo de ustedes, dependo de cómo vayan. Si ustedes me entienden rápido, vamos avanzando, en este caso, de acuerdo al ritmo de ustedes. Y si vamos rápido, pues vamos a abarcar muchas cosas. Pero también hay que practicarlo. Ustedes, todo lo que vean aquí, vuélvanlo a practicar, que eso les va a ayudar mucho. La práctica, como les digo, pues hacia el maestro, entre más practiquen, más van a ir entendiendo el lenguaje y se les va a ir quedando de mejor manera eh, cada uno de los diferentes elementos en cuanto a declaración de variables, uso de las variables y los diferentes comandos y propiedades que vamos utilizando esto. Sí, así es. Así, sí, tienen que tener cuidado con eso, Milton. De hecho, fíjense que cuando ustedes escriben la palabra, el visual les da la autocorrección. Pero si ustedes no ven lo de la autocorrección, lo que va a pasar es que, por ejemplo, lo que usted decía, si yo escribo el punto show con S minúscula, me lo va a marcar como error. Si yo no pongo el punto y coma, me lo va a marcar como error. Si el message box como tal, si box lo coloco con B minúscula, me lo marca como error. El textbox1.text, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, textbox1 es el nombre por defecto que trae el cuadro de texto. Pero si por ejemplo acá el box lo agrego con minúscula, me marca error. O este punto text de aquí, si lo pongo con minúscula, me lo va a subrayar. O me va a decir, miren, textbox no contiene una definición para punto text. Me lo subraya porque resulta que no hay una propiedad text con T minúscula. Entonces la tengo que cambiar y automáticamente el error está corregido. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si se dan cuenta, aquí me apareció una carpeta nueva que se llama recursos o resource. Esto de acá, ahí me apareció la imagen porque la importé. Entonces quiere decir que cuando yo guarde mi proyecto o cierre mi proyecto, le doy guardar cambios. ¿Por qué me pidió ahorita que guardara cambios? Porque no compilé esos últimos movimientos que hice, no los compilé. Entonces me pide que guarde cambios. Si yo ejecuto este ejecutable ya tiene todos los cambios realizados. Ay, aquí me comí una letra. Ah, escribí mal ahora. Oye, miren, ya borré además. Hay retraso ahí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces aquí, miren, ya tiene el nombre del mensaje, ya tiene el espacio, ya tiene el otro mensajito de su mensaje es. Y así sucesivamente. Ya guardo todos los cambios. Al guardar todos los cambios también me aparece la carpeta de los recursos y ahí está la imagen. Entonces cuando ustedes usen imágenes, impórtenlas al proyecto. Porque si usan imágenes y solo usan las de los recursos locales y no están importadas, cuando ustedes me pasen el proyecto no van a venir esas imágenes. Entonces, por lo menos hoy aprendieron algo nuevo del curso. Espero que vayamos bien, espero que les haya gustado esta primera introducción y más adelante vamos a ir haciendo cosas un poquito más complejas que les va a servir para su desarrollo en programación y todo esto es parte de lo que más adelante como profesionales van a ir utilizando. Para cerrar la máquina virtual simplemente cierro mi conexión acá arriba. Cerramos la conexión, me dice que la sesión remota se desconectará, le damos clic en aceptar. Ahí está cargando mi máquina. Entonces, si se dan cuenta, mi máquina está en ejecución y dice que ya me gasté 1.3 horas. Por lo menos ya le di uso a mi máquina virtual. Aquí, esto de acá, vienen ustedes y cierran la ejecución para que no les siga contabilizando el tiempo. Entonces acá detenemos la máquina virtual. Esperamos un momento y listo. Después ya puedo cerrar. Y ahí ya tenemos el uso. Por lo menos hoy ya utilicé el Visual Basic de la máquina virtual para que ustedes vean cómo funciona. Puede que en otras clases la vuelva a utilizar otra vez.
o me sirve para grabar una que otra clase de 40 minutos para darle uso, y así las voy a estar alternando para compartirles a ustedes los diferentes recursos, ¿verdad? Pero ahí, si se dan cuenta, o sea, sigue en ejecución, no la detuvo. Entonces, algo importante, si no se detiene, deténganla, traten la manera de volverle a dar clic hasta que se detenga. Tiene que decir proceso detenido en este caso. Y eso es importante que se detenga, porque si no se detiene, sigue contabilizándoles el tiempo, ¿verdad? Y bien, entonces vamos a terminar ahí por hoy la primera clase de C Sharp.